Vamos a ir a la palabra del Señor esta hermosa tarde, amados hermanos. Nos alegra mucho verle. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a hablar de algo que da... Capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Cuando lo tenga dice amén. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 13. Quiero hablar de algo que nunca he hablado de eso, y entonces como cuando uno nunca habla de algo, a ver cómo le va, ¿no es verdad? Pero nos va a ir bien, amén. Siempre trato de prepararme lo justo, por respeto a ustedes, porque yo me debo a ustedes y tengo que prepararme lo mejor que pueda, pues, para que usted cada domingo venga y vaya con ese alimento. Usted es testigo que en este altar, los que predicamos, no solo yo, sino los que predicamos acá, no agarramos este lugar para golpear a la gente. Eso no va a pasar acá. Lo que estamos acostumbrados es a dar palabra de Dios, ¿ya? Por eso nos preparamos. Si tengo algo contra usted, se lo voy a decir a usted. Pero no como en otros lados que agarran el púlpito para dejarla ir. No, aquí no va a pasar eso. Amén. Así que hoy vamos a estudiar palabra de Dios. ¿Estamos? Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Si usted no lo ha encontrado en la pantalla, lo tenemos. Mire pues, dice así la palabra del Señor. Si quiere ponerse de pie, por favor. Vamos a entrar a la palabra del Padre. En la Biblia, la palabra de Dios dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el versículo 14, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 13 otra vez más. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante del Señor. Muy bien, oramos. Padre, muchas gracias. Hoy vamos a exponer tu palabra. Queremos ser alimentados, queremos recibir esa palabra. Señor amado, desafíanos por favor. Te honro, Señor, y te agradezco por lo que tú nos has dado y nos vas a dar. Hoy, Padre, compartiré la palabra que tú me diste con amor, con gozo y alegría. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor, esta tarde. Vamos a estudiar palabra de Dios ahora. Quise leer el versículo 13 donde aparece la palabra altar, ¿no? Porque quiero hablar sobre el tema hombres de altar. Hombres, cuando digo hombres me refiero a mujeres también, ¿verdad? A ustedes, mujeres, a ustedes hombres. Hombres de altar. ¿Qué es un altar, no? Normalmente vemos que el altar se le llama a esto, lo que está aquí adelante, ¿verdad? Altar, desde que allá por el 300 y algo que Constantino toma el poder, ¿no? Y se vuelve la religión cristiana oficial, deja de ser perseguida y ahora empieza a ser perseguidora, ¿no? Qué interesante. Entonces desde ese tiempo con Constantino se empiezan a edificar los grandes templos, las grandes megas iglesias, ¿no? Templos hermosos, y entonces se le nombra a este lugar el altar, lo que se le conoce en el tabernáculo como el lugar santísimo, ¿ya? Para los que estamos estudiando, o por lo menos lo poco que sabemos, es que el tabernáculo se dividía en 3 grandes partes, ¿no? Y el templo también. Los atrios, que estaba, digamos, allá afuera donde comemos, el lugar santo donde ustedes están sentados, ¿no? Y incluso llegaba hasta por aquí, si fuera esto así un templo, ¿no? Y luego de atrás de mí, aquí hay una división, ¿no? El lugar santísimo. Entonces era tan santísimo que ese lugar tenía un velo. En vez de estar hasta el fondo, estaba aquí al frente. Un velo, y cabalmente era rojo, ¿verdad? El velo que estaba acá. Y entonces, allá adentro, ¿qué había? El pueblo nunca entró ahí. ¿Ya? No podía entrar, solo entraba el sumo sacerdote. Una vez al año, ¿verdad? Que entraba, había un pasadío acá, y entonces él entraba ahí. ¿Qué había ahí del otro lado? Por lo que estudiamos ya sabemos que había, pero el pueblo nunca vio. Allá adelante nada más estaban el arca
del pacto, un cajoncito chiquito, ¿verdad? Pero en el lugar de los atrios, allá afuera, volviendo otra vez, ahí había algo que se llamaba el altar del sacrificio. Entonces el altar estaba allá, no estaba aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el altar, la gente o el hombre que venía a Dios primero pasaba por el altar. ¿Y qué es el altar, verdad? No sé si tenemos la foto, hijo, vamos a poner una imagen fuerte de un altar. Ese era el altar, mire. Si usted ve, dice Apocalipsis que había un altar de oro y tenía 4 cuernos, ¿no? ¿Sí vieron? Ahora, ¿qué era lo que pasaba ahí? Ese altar era el que estaba en la entrada del templo y todos los judíos venían con sus ofrendas, ¿ya? Y ahí las entregaban. El altar recibía los corderos, las palomas, las vacas, todo lo que venía, y ahí se mataba, ¿ya? Altar quería decir lugar de muerte, lugar de sacrificio. Se entregaba ahí. Toda la nación hebrea siempre lo practicó, hasta el día de hoy. Ya, obviamente, ya no matan animales, ¿verdad? Pero siguen trayendo no solamente animales, pero también se convirtió en el altar, era el que recibía también las primicias, las ofrendas, los diezmos, de todo lo que el pueblo traía. La Biblia registra que el pueblo venía y cuando eran especies como, qué sé yo, uvas, todo lo primero de la cosecha, lo traían en canastas y el sacerdote agarraba la canasta, y entonces el judío declaraba y decía al sacerdote, de lo que el Señor me ha dado este año, de lo tomado de su mano, le traemos al Padre esto. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Agarraba la canasta con todo lo que había dentro, ¿no? Y metía la canasta ahí y se lo consagraba al Señor. Pero de eso que quedaba ahí, el que traía la ofrenda, el animal, todo lo que traía, ya no se le daba nada a él, sino que se lo traía y se lo entregaba a Dios en el altar. Y una vez que le entregaba a Dios eso en el altar, entonces, si era una ofrenda por el pecado, pues entonces el hombre quedaba libre. ¿Están conmigo? El hombre regresaba feliz, contento porque había sido perdonado, ¿no? Pero a veces no era una ofrenda nada más del pecado, sino era una ofrenda de gratitud, una ofrenda de paz, una ofrenda de cuántas ofrendas traían ellos, ¿no? Y se las entregaban al sacerdote. El lugar por excelencia para traerle a Dios las cosas. Muy bien. Entonces la palabra hebrea para altar, estamos hablando de que se llamaba lugar de matanza. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que llegaba vivo ahí, ahí moría. Venía un corderito, ahí lo mataban. Venía una vaquita, ahí la mataban y se la daban a Dios como ofrenda. Interesante, ¿no? El altar. Ahora, en Apocalipsis Juan vio un altar, ¿verdad? ¿Y dónde lo vio? ¿Qué dice? El versículo que leímos de partida. Ahí aparece ese altar, mire usted. Ahí aparece el altar de 4 cuernos. ¿Dónde estaba el altar? La ubicación, ¿dónde estaba? Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Estaba atrás, a un lado, delante. Ojo con eso. El altar estaba delante del Señor. Quiere decir que no podemos llegar al Señor si antes no pasamos por el altar. ¿Sí van conmigo? No podemos. ¿Ya? Tenemos que venir. Ahora usted dirá, pastor, tengo que traer siempre plata. No, no voy a hablar de eso. Estoy hablando de que nosotros mismos, para poder llegar al Padre, tenemos que morir. Si no morimos a nuestra mundanalidad, no podemos llegar al Padre. Tenemos que pasar por un altar. Por eso esta tarde les quiero hablar sobre hombres de altar. Y le voy a comprobar en la Biblia los patriarcas de Israel. Sí sabemos quiénes eran los patriarcas, ¿no? Ellos llevaron una vida de altar toda su vida. Siempre estaban edificando altares a Dios. Y por eso les fue, pero poderosamente bien. ¿Por qué? Porque siempre estaban sus vidas asociadas a un altar. Mucho antes que se edificara un tabernáculo y no digamos un templo. El altar es antes de la ley. Estamos, por mucha gente dice, no, mira, ¿para qué? No, si no aparecen los mandamientos, es que el altar no está entre los mandamientos, está antes de la ley. ¿Estamos? Entonces, mire usted, qué interesante cómo vamos a empezar a introducirse en el texto, porque dice, y Juan vio un altar. ¿De qué material era el altar? De oro, usted, interesante, ¿no? Era de oro. Muy bien. Los animales que sacrificaban en el Antiguo Testamento llegaban ahí vivitos y coleando, pero sabían que no regresaban más.
porque iban a ser expuestos al altar. Amén. Los altares se utilizaban entonces para ofrendar granos de maíz, de cebada, todo lo que producía Israel tenía que pasar por el altar, hermano. No podía llegar a otro lado a Dios si no pasaba por ese altar sagrado. En Deuteronomio 26, 2 y 4 usted va a encontrar un pasaje interesante, ¿no? Y dice así: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te dé, y las pondrás, ¿en dónde dice? En una canasta. ¿Ya? Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, que era el templo o el tabernáculo, ¿verdad? Ya, ahí tenés que estar. Y luego le dice: y te presentarás, ¿a quién? Al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Aleluya. Y dice: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante de ¿dónde? Del altar de Jehová tu Dios. En otras palabras, el hombre llamado sacerdote aceptaba la ofrenda y la ponía en el altar y la consagraba a Dios. ¿Ya? Y una vez era aceptada por Dios esa ofrenda, la persona que trajo la ofrenda había obedecido lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Cuando entras a la tierra prometida, tú vas a cosechar tierra que nunca sembraste. Tú vas a tomar casas que nunca hiciste. Vas a tomar pozos de agua que nunca cavaste. Vas a tomar riquezas que nunca trabajaste por ellas. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio la tierra prometida a este pueblo llamado Israel, ahí había gente millonaria, había gente que vivía en esas tierras, y Dios sacó a la gente, la expulsó. Entonces esa gente dejó sus casas, sus fincas, sus pozos, todos sus camellos, todo. Entonces Dios le dijo: todo lo que ellos dejen va a ser para ti. Por eso le dijo Dios: pero no te olvides en que cuando ya estés ahí, tú me vas a traer a mí lo que es mío. Y habla sobre las primicias, sobre las ofrendas y sobre todos los diezmos, ¿verdad? Pero quiero que vea entonces cómo el término de altar llegó a ocupar un puesto importante en la nación hebrea, ¿ya? Bíblicamente hubieron por lo menos 4 tipos de altares, o por lo menos material con que el altar se hacía. El primero, aparece un altar de tierra, luego aparece un altar de piedra, luego aparece un altar de bronce, y el último un altar de oro. Y parece que ese último fue el que Juan vio en la visión en Apocalipsis, el altar de oro que estaba frente a Dios, y los 4 cuernos, ¿verdad? Que simbolizaba el control de toda la tierra, los 4 puntos cardinales, ¿ya? Pero también simbolizaba que el hombre en su angustia de buscar ayuda podía sostenerse, podía pedir ayuda, podía fortalecerse. ¿Dónde? En el altar del Señor. Pero tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de altar. Si no practicamos una vida de altar, hermano, híjole, estamos viviendo todavía una vida que necesita morir para Dios. Porque todo lo que llega al altar tiene que morir. Aleluya. Todo lo que pasa por el altar tiene que morir, ¿ya? Hoy veremos entonces cómo los primeros patriarcas, ¿no? Y únicos, por cierto, ¿no? de la nación hebrea, se relacionaron con altares mucho antes que el Señor lo ordenara. Ellos mismos empezaron a hacer sus propios altares para encontrarse con Dios. Los patriarcas fueron hombres de altar. Tenemos a Abraham, ¿verdad? Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7. Solo le voy a dar una cita nada más, porque hay varias citas donde Abraham está edificando altares a Dios, ¿ya? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Y edificó ahí altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué interesante, ¿no? ¿Se imagina usted? Un altar casi era como un memorial, ¿no? Recordar: aquí se me apareció Dios. Cuando pasaba algo interesante en la nación hebrea, ¿qué hacían los judíos? Levantaban un altar de piedra, ¿no? Le cambiaban el nombre al lugar. Hacían cosas porque decían: aquí se apareció Dios, ¿ya? Jacob abrió un pozo. ¿Se recuerdan ustedes? Abrió un pozo y pasaron miles de años y hay una mujer samaritana que aparece en el Nuevo Testamento sacando agua de ese pozo usted. Y los samaritanos dicen: este pozo es de nuestro padre Jacob. ¿Se imagina cuántos años? ¿Pero por qué? Porque ahí en ese pozo se le había aparecido Dios a Jacob.
Y ahí en ese pozo Jacob hizo un altar. Los altares, ¿no? ¿Cómo acercaban a Dios? Porque no podemos llegar a Dios sin un altar, hermano. Es verdad, no podemos. Necesitamos morir a algo. Necesitamos encontrarnos con Dios, pero para encontrarnos con Dios tenemos que pasar por el proceso de purificación, si quiere, de santificación, si quiere, y para eso tenemos que llegar a un altar, hermano. Amén. Así que Abraham, ¿quién le puede decir mejor a Abraham qué es un altar si Abraham vivió toda su vida haciendo altares? Abraham sabía que en el altar que se llevaba ofrenda, hermano. Se llevaba ganado. Y Abraham le daba a Dios de todo. Es más, Abraham fue uno de los primeros que dijo: Señor, yo te voy a entregar todo el diezmo que... Ándale, ¿viste? ¿Dónde? En el altar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace Abraham? Dios dijo: este muchacho está fuerte, me está creyendo. Y un buen día, Dios le dice a Abraham: mira, vas a hacer un altar. Pero no sabía Abraham qué es lo que Dios le iba a pedir para que ofrendara en ese altar. Y le pide a su hijo, hermano. Porque al altar se da, o en el altar se lleva lo mejor. Por eso hay una palabra donde Dios le recrimina a su pueblo y le dice a su pueblo: ustedes me traen a mí a mi altar el animal cojo, el animal ciego, el animal flaco, el que ya va a morir. Y Dios dice: llévale eso a tu rey a ver si te lo acepta. ¿Sí van conmigo? A ver si tu rey acepta ese regalo. Y si tu rey no te lo acepta, ¿por qué te lo tengo que aceptar yo? Está diciendo Dios. Porque al altar se trae lo mejor, hermano. Y otra vez, no quiero que malinterprete esto que estoy hablando de plata. No, lo mejor de nosotros. Yo, como persona, tengo que venir al altar. Aleluya. Pero también tus ofrendas y sus diezmos, todo. Porque todo tiene que pasar por el altar. Si no, no es bendecido, hermano. ¿Ya? No es bendecido. Tiene que estar consagrado a Dios en un altar. Aleluya. Entonces Abraham sabe qué es eso. Sí, Abraham nadie se lo puede decir. Abraham está sufriendo ese día que Dios le dice: haz un altar. Y Abraham lo hace. Todos saben la historia. Abraham agarra a su hijo Isaac, su único hijo, tendría unos 14, 15 años. Y Dios le dice: mátalo en un altar. Sacrifícalo para mí. Ay, hermano. Y Abraham sabía que en los altares se daba, si era fruta, la mejor. Si eran tomatitos, los más rojitos, ¿verdad? Si eran, qué sé yo, uvas, las más gorditas también, las más ricas. Todo era lo mejor para Dios. Y ahora Dios le dice a Abraham: mira, no quiero ni fruto ni animales. Quiero lo mejor para ti. Lo que es mejor para ti, dámelo a mí. Y si Dios nos pide a nosotros lo mejor que usted tiene, ¿y usted qué le daría? ¿Qué le pediría Dios a usted? Aleluya. Piense usted qué es lo que usted más valora en su vida. Aparte de Dios, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que usted más valora? Y Dios le dice ahora: quiero que sacrifiques eso, que me lo traigas al altar a mí. ¿Lo traería usted? Decía un hermano: si yo tuviera 10 hijos y me pide uno, no me dolería tanto. Dijo un hermano, como que si los hijos se quieren porque sean pocos o muchos, ¿verdad? hijo, ¿verdad? Pero se le acredita más valor a Abraham porque era el único hijo que tenía. ¿Ya? Y él ya no podía, porque a estas alturas Abraham ya tenía más de 100 años. Y Sara no se diga, ¿no? Y Dios a Amán no le prometió 2 hijos, le prometió 1. Tremendo, ¿no? Y sin embargo Dios se lo pide en un altar. Y allá va Abraham, va con su hijo pequeño. El hijo sabe también, porque el hijo está viendo que su padre es hombre de altar. Y cuando el hijo ve que su padre es hombre de altar, a ley ese hijo tiene que salir siendo un hijo de altar también. Quiero que vea, porque el hijo va a hacer lo que el padre hace, hermano. A ley, eso es una ley casi que no varía, pues. No varía. Hay unas excepciones, ¿verdad? Habrán, pero son pocas. Pero el hijo normalmente va a caminar igual que el viejo. Decía, mi mamá me decía: vos caminás igual que tu tata, me decía mi mamá. Y uno no aprende a eso. Y ya es el ADN, no sé, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, identifica a sus hijos, va a encontrarle cosas únicas de su esposo. Papá le va a encontrar a usted cosas únicas de la esposa, de la mamá, pues. Eso es inevitable, hermano. Eso viene ahí ya. Ahora, y cuando viene Isaac, dice: mi padre va a hacer un altar. Sí, va a hacer un altar. Ya hizo uno allá, hizo otro allá, y ahora viene otro, y ahora me lleva a mí. Y aquel va contento porque dice: quiero ver cómo le hacen, ¿verdad?
cómo es la onda del altar, y más no sabía que el que iba a hacer era él, Isaac. Y usted lo sabe la historia. Y cuando Abraham llega y ve el monte, dice: caramba, ahí voy a tener que... Pero no sabía, no se lo había dicho a su hijo. Y cuando llegan al lugar, todavía vienen unos siervos con Abraham. Y Abraham dice: muchachos, quédense aquí ustedes, porque mi hijo y yo vamos a ir a adorar. Ojo, ¿a qué dijo que iba a ir? A adorar, hermano. Eso quiere decir que la ofrenda no se tiene que traer con dolor. Aleluya. Se tiene que traer, hermano. Padre, a veces me cuesta, pero es tuyo, Señor, ¿verdad? Es difícil decirlo, sí, hermano. Pero cuando uno está pegado su corazón a Dios, lo demás sale sobrando. Quiero que sepa eso. Lo demás sale sobrando, hermano. ¿Qué tú quieres, Dios? Ahí está, aleluya. Y Abraham le dice a los servidores: quédense acá, muchachos, porque él dijo: si me los llevo hasta allá, no me van a dejar matar a mi hijo, ¿verdad? Entonces aquí lo dijeron muy bien. Y Abraham declara algo: mi hijo y yo iremos allá y volveremos, dijo. Aleluya, usted qué interesante eso, ¿eh? ¿Cómo volveremos si no a matar al hijo? Pues, en otras palabras, usted y yo tenemos que tener la convicción que todo lo que traigamos al altar es multiplicado. Es multiplicado para usted, hermano. Es más, Dios cuando nos pide algo no es porque Él quiera quitarnos o porque Él sea pobre, no. Él quiere probar nuestra fe, nuestra obediencia, hermano. Es todo lo que Él quiere hacer. Porque de Él es el oro y la plata, ¿no? Hermano Juan nos predicaba el jueves eso. Y es verdad, al Señor le pertenece todo. ¿Es verdad? Yo estoy como cuando, por ejemplo, usted trabaja para un patrón, ¿no? Y el patrón me dice: mire, te voy a dar $50,000, administralos este mes, que no le falte nada a la gente, por favor, darles comida y bueno, y agarra tu salario. Yo agarro los $50,000, ¿estamos? Y hago lo que mi patrón me dice. Le doy comida a los que necesitan comida, porque así dijo el patrón, y agarro mi salario. Eso es lo correcto, ¿sí o no? Pero cuando nosotros agarramos nuestro salario, como no vemos a Dios, ¿hacemos eso? No lo hacemos. Aleluya. Si acaso le traemos una ofrendita a Dios al altar, y Dios dice: espérate, pero al altar se trae lo mejor. Amén. Ándale, pues yo tan serio soy. Y entonces, ¿qué pasa con Isaac? Pues ustedes saben la historia: aquel agarra a su hijo, se lo lleva, y el hijo le dice: padre, ahí está el altar, ya hecho, qué lindo, está la leña para el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dice: hijo, Jehová se proveerá. Pero entre ese Jehová se proveerá, dijo: si tú eres el animal que voy a... ¿No es verdad? Ahora, nadie más que Abraham para saber el valor de un altar, hermano. Nadie más. Y pasa Abraham si quiere, y viene Isaac. Isaac también hizo altares. Sí, Señor. Isaac, otra vez, vio a su padre toda la vida hacer altares, él también lo hace. Isaac viene, y Génesis 26, mire usted, Génesis 26, 24 vemos a Isaac haciendo lo mismo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿A quién está hablando? A Isaac. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y sigue: y edificó ahí un altar. ¿Quién lo edifica ahí? Isaac. E invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Ojo, otra vez simbolismos ahí, un pozo. ¿Por qué? Porque ahí se le había aparecido Jehová. Y ahí entonces, ¿qué hace Isaac? Edificó un altar a Dios, aleluya. Cuando se edificaba un altar ahí, hermano, era porque ahí había pasado algo. O se había aparecido Dios, una teofanía como se conocía anteriormente, ¿no? O había pasado un milagro o algo, pero ahí se hacía algo. Por eso cuando Dios le dice a Josué: mira, edifica esto, pon unas piedras cuando pases por el Jordán, y cuando tus hijos pregunten por qué esas piedras, tú les dirás que están ahí para que no se olviden que yo abrí el Jordán. En otras palabras, esos altares permanecían para traer memoria de quién era Dios, aleluya, para no perder esa mentalidad, ese recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con Isaac? Edifica un altar e invoca el nombre del Señor, porque ahí se le apareció Dios. Tremendo, ¿no? Pero Isaac tiene un hijo, o por lo menos tiene dos hijos, ¿no?
¿Quiénes son los dos hijos de Isaac? Hermano, ustedes están yendo para atrás. Están regresando años. Jacob y Esaú. Entonces, esos patojos crecen viendo a su padre. ¿Qué haciendo qué? Haciendo altares. Isaac creció viendo a su padre Abraham haciendo altares. ¿Ya? Cuando Isaac se casa, tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y estos miran a su padre también haciendo altares. ¿Qué cree que iba a hacer Jacob? Altares también. Altar, o sea, patriarcas de altares, hombres de altares, aleluya, que honraban a Dios. Jacob está haciendo altares, ese fue el hombre que más altares hizo, ¿no? Ahora, solo voy a una cita nada más para que vea cómo este hombre está haciendo altares. Capítulo 28, versículo 18, mire lo que dice, Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahí él está haciendo un altar pequeñito. Está echándole aceite a esa piedra que está ahí. Pero hay otros altares más. Sí, otra cita, hermanos, sí se la tengo, pero 33:20 no te la di, ¿verdad? Génesis 33:20 sí está. Y edificó ahí, ¿qué dice? Un altar, y lo llamó el nombre Elohe Israel. Y eso quiere decir Jehová Dios de Israel. Estando edificando altares. ¿A quién? A su Dios, hermano. Los altares, ¿no? Los altares de esos padres que nos desafían a nosotros ¿a qué? También a vivir una vida de esa manera. Ahora, quiero que vea que en el Nuevo Testamento también viene la idea de altar, ¿ya? Es un sentido figurado, es el lugar de consagración, aleluya. El altar es donde usted y yo nos podemos consagrar. Romanos 12:1, no sé si lo tenemos, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice? Sacrificio vivo, santo. Eso está hablando de un altar, ¿ya? Me presento a Dios como sacrificio, porque ¿qué era lo que se daba en un altar? Sacrificio. Entonces el llamado es: presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Luego Hebreos 13, 15 y 16, miren lo que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Y qué más? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ojo, sacrificios, ¿dónde se daban los sacrificios? En el altar. De tales sacrificios, que dice, se agrada Dios. Se agrada a Dios. Qué interesante. ¿Qué sacrificio nos pide Dios entonces? Y en el Nuevo Testamento nos está pidiendo sacrificios de alabanza. Amén. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? Cuando habla de eso, está hablando de una alabanza que a veces no tenemos ni ganas, enfermos, dolores, en escasez. Y dice Dios: ahí quiero que me alabes. Pero ahí es difícil de cantar, hermano. Hay veces que de veras que ¿quién está pensando en cantar cuando le dicen: mira, te detectaron cáncer? ¡Ja! ¿Quién está pensando en darle una alabanza a Dios cuando le dicen: mira, te queda un mes de vida? Es difícil. Pero esa alabanza se le llama una alabanza a sacrificio a Dios. Que duele, hermano, aleluya. Que duele, que provoca algo en nosotros. ¿Le parece? Pero ¿sabe qué? Hay un altar que culmina con el Nuevo Testamento, a donde se sacrificó lo más lindo, lo más bello de toda la historia: nuestro Señor Jesucristo. Porque la cruz del Calvario simbolizó el altar por excelencia, el altar donde se derramó la sangre del Cordero de Dios, donde se derramó el amor de Dios por nosotros, a donde esa sangre nos cubrió de toda maldad, aleluya. Ese altar se convirtió, hermano, en el altar por excelencia. Habían pasado cientos de altares a lo largo de la historia, pero ni uno como este que iba a venir, porque ya estaba dicho, estaba profetizado cientos de años atrás que iba a haber un altar, aleluya, a donde se iba a entregar lo más sagrado, se iba a entregar lo más hermoso de la creación, el Hijo de Dios. Como cordero
Dice la palabra, y hermano, cabalmente el hermano Juan leía hoy: como cordero fue llevado al matadero y escondimos de él su rostro. Es decir, ni siquiera tuvimos, hermano, aquello de decir no puedo verlo porque desfiguraron su rostro. La belleza de él desapareció porque la gente decía mátenlo, y cuando pasaba frente a ellos la gente ni siquiera se atrevió a ver porque dijo no se parece ya. Su belleza desapareció, sus ojos reventados, su nariz que eso ya estaba colgando. ¡Qué increíble! Ese era el altar. ¿Por qué? Porque en el altar se da lo mejor. En el altar se da lo mejor para Dios. Y el Hijo de Dios se dio en ese altar. Aleluya. Y cuando estaba con sus manos abiertas, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Dígame usted si ese no es un altar para poder recordarlo toda la vida. Dígame si no es para poder honrar al Padre, siempre decirle: Señor, gracias por ese altar, aleluya. Ese es un espacio, hermano. El altar se convierte entonces en un espacio entre usted y Dios, nada más. Nadie más lo está viendo, nadie más. En el altar, es más, el tiempo no tiene vigencia. Es su tiempo, es usted con Dios, aleluya. En el altar es el lugar donde usted va a llorar, donde usted va a gritar, donde usted va a pedir perdón, donde usted va a pedir ayuda. Sí, Señor, porque recuérdese que el altar tenía 4 cuernos y usted puede agarrarse de uno de ellos si quiere, pidiendo ayuda, pidiendo fortaleza para los que no pueden más. Ahí está el altar del Señor. Para encontrarnos con Él, iglesia, para encontrarnos con Él en los momentos de angustia, vayamos al altar del Señor. Acostumbrémonos a ser hombres y mujeres de altar, aleluya, que podamos estar ahí. Y siendo que es un lugar de sacrificios, siendo que es un lugar de dolor, hermanos, espera que todo lo que ahí se presente de corazón, que nazca de tu corazón. Y de hecho, quiero leer un pasaje de San Mateo. Creo que estamos en San Mateo. Me adelanté un poco. San Mateo, por favor, 24. Miren lo que dice. Ese es un pasaje que lo hemos predicado muchas veces, pero hasta hoy entendemos el concepto del por qué pone esto el Señor. El fondo de todo este pasaje es el altar. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar. ¿A dónde? A ese pedacito, no, ese espacio que les enseñé. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿no? ¿Qué dice? No dice que se clave la ofrenda. No, tampoco dice que la guarde. No, espérese, mire lo que es el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, no que usted tenga algo contra él. Porque es una cosa que usted tenga algo contra alguien y otra cosa es que alguien tenga algo contra usted. ¿Estamos? O sea, si todavía sí usted sabe que alguien tiene algo contra usted, tiene que ir usted. ¿Qué sigue siendo el texto? Deja, ¿dónde? Ahí tu ofrenda. Ya, delante del altar. Y anda. O sea, yo la pongo un ratito acá. ¿Y dónde está, hermano? ¿Quién? ¿A quién? Ejemplo, hermana Mirna. No, hermana Mirna tiene algo contra mí. Imagínese, todavía está diciendo si ella tiene algo contra mí. Peor sería si yo tengo algo contra ella. Porque si yo tengo algo contra ella, quiere decir que fui yo el que la ofendí. Pero el texto está dando a entender que ella me ofendió a mí. Aún así, dejo mi ofrendita por acá. ¿No me la clavo? No. Porque el dicho de la gente dice: no, ¿para qué mejor? ¿Por qué voy a la iglesia si soy pecado? Mejor hasta cuando sea bueno. Nunca será bueno. Nunca seremos buenos, hermanos, si venimos a la iglesia, porque somos ruines, somos chuecos, somos malos. Amén. Yo a la iglesia no voy porque ahí solo van. Pues sí, si aquí está, ese es el taller del maestro, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué dice el texto? Mire, el altar es un lugar sagrado. ¿Ya? Un lugar donde está la presencia de Dios. Y dice: deja tu ofrendita ahí y ve y arréglate con hermana Mirna. Arréglate con ella. Y luego que te hayas arreglado, presenta tu ofrenda. Ahora, ¿cuál es el concepto de eso? Está diciendo: antes que entregues la ofrenda al sacerdote,
para que la consagre. No se la entregues. Déjala ahí. ¿Ya? El sacerdote te tiene que esperar. ¿Estamos? Ponte de acuerdo con hermana Mina y ya cuando te pongas de acuerdo con ella, vienes y entonces le entregas la ofrenda al sacerdote para que él consagre la ofrenda en el altar. ¿Sí van conmigo? Aleluya. Gloria a Dios. Diga amén, diga aleluya, diga gloria a Dios, aleluya. Amados, nuestro altar, ¿no? Ya vimos lo importante que fue para los patriarcas esos altares. Y si para ellos fue importante, para la iglesia primitiva fue importante, para los padres de la iglesia fue importante, para el Hijo de Dios fue determinante, ¿cree que para nosotros no es importante? Hermano, es determinante, hermano. Seamos hombres y mujeres de altar. Amén. Tengamos que venir siempre a su presencia. Padre, estoy en tu altar ahora. Quiero decirte lo que soy, quiero decirte lo que hice. Padre, sé que estoy esto. Y tómese de ese cuerno si quiere. Ayúdese de ahí, aleluya. Ahí agárrese si quiere. Habían hombres que cuando los reyes los querían matar, ¿sabe qué? Se escondían en el templo. ¿Y a dónde creen que se ponían? Ahí. Se agarraban entre los cuernos del altar. Creo que, si no estoy mal, Acab, el general Acab, cuando Salomón toma el trono, Salomón y Adonías se levantaron, conspiraron, ¿se recuerda usted? Y estos bandidos se metieron al templo. ¿Ya? Y le mandaron a decir a Salomón, mira, se metió al templo. Está en los cuernos del altar. ¿Y qué dice? Dijo Salomón, no, que ahí solo muertos lo van a sacar. Ah, bueno, mátenlo. Así dijo. O sea, así dijo, así está. Qué interesante, ¿no? Porque todo lo que llega al altar tiene que morir usted. Y es lo que es el problema que tenemos nosotros, ¿no? Nos cuesta. Si vimos la historia, ¿no? Ahora, según lo que leímos en Hebreos, la pregunta es, ¿qué estamos ofrendando en el altar nosotros? Y la otra pregunta sería, ¿cómo lo estamos haciendo? Quiero que veamos la imagen de Hebreos. Por favor, ponme el slide. Hay un slide interesante, hermano, que Hebreo nos pide que demos en el altar. Número 1 o letra A. Lo primero que pide, según lo que leímos Hebreos 13, mire qué dice. Sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Alabanza de labios que proclaman su nombre. Aleluya, alabarle al Padre, alabarle. O sea, alabanza no es cantar únicamente, alabanza es adorarle siempre a Él, proclamarle, tú eres grande, tú eres hermoso, Señor. Y hasta que la gente diga, está loco, sí, estoy loco porque estoy enamorado de Él, alabarle así. Luego, ¿qué dice? Hacer bien a los demás. Esto es vivir en armonía, hermano, y en unidad. Amén. Hacer bien, pero luego dice compartir con otros lo que tienen, dar para suplir las necesidades de los demás. Hermano, aquí estamos para ayudarnos usted. Tal vez no le vamos a comprar el carro del año, ¿verdad? Y no lo pida, que no se lo vamos a dar, pero podemos ver de qué manera le echamos la mano, porque para eso somos familia usted. Yo por lo menos he aprendido, ¿no? Y Santiago dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y solo le dices, aguanta un poco, ya va a llegar tu bendición. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Si ya aguantó, ¿qué más va a aguantar? No, Santiago dice, no, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir eso? Yo sí que amo a Dios, yo creo en Dios. Espérate, brother, tu fe tiene que verse en obras, ¿no? Aquel no tiene zapatos, tú tienes dos, dale uno, pues. No, hermano, no. Hermano, mire, no funciona esa teoría, ¿no? Uno busca, siempre le busca, ¿no? No, mano, yo soy de la idea que si Dios te lo pone enfrente es porque eres tú el que tienes que. Amén. Aquí había una hermana que me los echaba a mí, fíjese. Y le dije, hermana, ¿por qué cree que llegan con usted? ¿No será que Dios quiere que usted sea la que? No, al pastor, otro hermanito que en paz descanse, igual. Mi pastor, fíjese, bro, le dije, hágalo usted.
No, mi hermano, pues usted es el pastor. ¿Qué tiene que ver que usted sea el pastor? Si Dios te lo pone a ti, eres tú el indicado. Amén. No le eche clavos a otros, porque a lo mejor el otro no tiene. Entonces el que queda mal es el otro, ¿verdad? O la otra, no usted. Si Dios se lo puso a usted, esa es la bendición, es suya, hermano. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Sacrificios. Hebreos dice 4 sacrificios. Pero el versículo 17 de Hebreos, ay, hermano, eso sí está cañijo usted. Lea el versículo 17 de Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Amén, 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 amén. Sí, yo sé, pero quiero que lo lean ustedes ahí. Miren lo que dice Hebreo, no lo digo yo, porque yo no lo quise leer en la primera, porque en la primera se lo tenía que haber leído, pero léalo usted. Hebreos 13, 17. Mire, eso es para muchos, eso es un sacrificio, fíjese. Les cuesta obedecer, hermano. Pero aunque les cueste, hágalo como sacrificio y tráigalo al altar del Señor. ¿Qué dice? Hágale caso a sus pastores. Eso es en una traducción que se llama Palabra de Dios para Todos. Si usted pone ahí PDT, le va a aparecer. Ok, pero Hebreos, normalmente en la Reina Valera dice, obedeced. ¿A quiénes dice? A vuestros, no a sus pastores. A vuestros pastores. Pero mire que dice Hebreos versículo 7, capítulo 13, versículo 17. Eso sí lo hace la gente bien. ¿Qué dice Hebreos 13, 7? ¿Se lo tiene? ¿No lo tiene? No sé si estoy mal, pero algo así como que dice, acordaos ¿de quiénes? De vuestros pastores. Sí, la gente se acuerda muy bien. Se acuerda muy bien usted. Ay, tan bueno que era ese. Y si esa pastora, ay, esa mujer tremenda, esa pastora tremenda, pero ya murió. Qué triste, ¿no? Y el pastor, no, ya se fue. Pero era bueno, no solamente acordaos, no. De acordarse no vive la gente, sino que dice la palabra, en el tiempo de acción es, versículo 17, obedeced. ¿Es sacrificio? Puede ser que sí. A mí me formaron, a mí me costaba, hermano, obedecer. ¿Por qué? Porque yo crecí en la calle. Y en la calle, ¿quién le hace caso a quién, hermano? Uno crece como guerrillero en la calle, hermano. O te da primero o te llevó la abuela de Tazán, pero uno crece así, a lo bruto, dicen allá, ¿no? Así crece uno. Y entonces cuando ya lo empiezan a uno a medio educar, ahí está la cosa. Dije, ¿y yo por qué tengo que hacerle caso? ¿No le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado eso muchas veces, ¿no? ¿Y yo por qué tengo que hacerle caso? Y les dije una vez que era lo que me costaba a mí en la escuela, ¿se acuerdan? Decirle señorita a la maestra, ¿ves? Porque jamás de mi boca había salido esa palabra. Señorita. Y allá era ley, hermano. Los maestros, si usted no decía, ay, hermanito, las uñas no le crecían porque venía ¡plá! Y entonces a puro golpe uno aprendió. Yo aprendí así. Pero dije, ¿sabes qué? La obediencia trae bendición. Y hasta que Dios me puso, me restregó hasta abajo, si quiere, dije, Señor, ya estuvo, Señor. Ya aprendí, ya quiero, ya soy obediente, ¿no? Pero es que es difícil, hermano, cuando uno viene ya hecho de un lado, ¿no? Pero si eso tiene que ser tu ofrenda de sacrificio, tómalo como una ofrenda de sacrificio a Dios. Padre, me cuesta ser obediente, pero voy a morir ahora a eso, aleluya. ¿Estamos? Aleluya. Es difícil, ¿verdad? Yo sé que es difícil. Y yo voy a hacerle caso, pero ni a mi padre, dice, ¿no? Así habla la gente, ¿no? Sí. A mí mi padre nunca me dijo así. Pero ahí en el mundo decían, pero allá afuera vas a conseguir tu papá. De verdad, allá afuera siempre hay uno siempre más fuerte que otro, hermano. Siempre. Hay otro más inteligente que otro. Siempre. ¿Ya? Por eso hay que caminar en humildad. Amén.
Yo le explicaba a alguien esta semana, decía, mira, y quiero que lo tome usted. Hay dos tipos de personas que manejan el orgullo. ¿Ya? Hay personas que son orgullosas y no tienen nada. ¿Sí van conmigo? Y hay personas que son orgullosas porque sí tienen. O sea, sí tienen de qué sentirse orgullosos, pues. Y aunque nos duele, hay gente que sí, sí tiene, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, Dios tiene más cuidado de la gente que tiene, porque esos que tienen sí tienen motivo para sentirse orgullosos. Pero la gente que no tiene, usted, son tan orgullosos. Y Dios dice, ¿para qué le digo algo si no tienen por qué sentirse orgulloso? Pero hay gente que no tiene nada y son orgullosazos en medio, ¿no? Ahora, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Amén. Si de algo tenemos que sentir orgullosos, es de que somos hijos de Dios. Amén. Y decir, no, espérate, para mí mi Dios es todo, todo, todo. Ok, ¿qué aprendimos hoy, amados? Que mucha gente vive sin altar. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué mucha gente vive sin altar? Porque el altar es lugar de muerte y no queremos morir. No queremos seguir todavía sintiendo esas cositas que sentíamos antes. Queremos sentir esas atracciones todavía que sentíamos antes. Queremos practicar todavía esas cositas que practicábamos antes. Queremos ir a esos lugares todavía que íbamos antes. Y por eso venir al altar es cuestión de decisión. Y decir, Señor, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo. Amén. Más Cristo vive en mí. ¿Por qué no tenemos altar? ¿Por qué no? Porque no queremos, hermanos, de alguna manera entregar nuestra vida totalmente a Dios. ¿Ya? Nos cuesta, hermano, traer una alabanza a Dios de todo corazón. Nos cuesta de alguna manera tener nuestro cuerpo en santidad a Dios. Nos cuesta todavía. Nos cuesta de alguna manera, hermano, poder desprendernos de esa parte que se llama ofrenda y diezmos para el Señor. Uy, ahí sí no se meta, pastor, porque mire, ahí sí. ¿Por qué, hermano? Sí, no, ahí sí, mire, ahí sí, todo, hasta ahorita el pastor iba bien. ¿Verdad? Sí. Ahorita rechazo, dice la gente. ahorita detente, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta vivir, hermano, con un altar? Por eso mismo. Porque cuando somos hombres de altar, sí o sí, andamos en la línea con Dios. Y por eso nos va bien, hermano. Dios quiere que nos vaya bien por eso, ¿ya? ¿Sabes qué? El hecho de dar a Dios lo encontramos desde el Génesis. 2 hermanos que dijeron, hagamos un altar, ojo, y traigamos una ofrenda a Dios. ¿Qué le parece a usted? O sea, eso de altar y eso de dar no es cuestión de la ley, como muchos dicen, iglesia. No, hermano, y yo no me complico en eso. Simplemente para mí ha funcionado. Yo soy bendecido por eso. ¿Ya? No, yo no digo que usted no lo hace saber al infierno. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que si algo bendice mi vida, lo voy a hacer. ¿Están conmigo? Si algo me ha bendecido, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Amén. Es una práctica mía. Ok. ¿Qué hace Caín y Abel? Traen una ofrenda a Dios. Caín trajo algo del campo, ¿no? Tomates, whiskiles, qué sé yo, repollo, elotitos, ¿no? Y los trajo al altar de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el otro Abel trajo su ovejita, ¿no? Un corderito, no sé, y lo trajo al Señor. Pero yo quiero pensar en la actitud de los dos. Porque el altar se trae lo mejor, hermano. Lo mejor, ¿por qué? Porque vas a conquistar el corazón del rey. Aleluya. Y si usted quiere conquistar el corazón del rey, más vale que usted haga lo mejor. Si le dicen a usted va a cocinar para el presidente de Estados Unidos, ¿qué cocinaría usted? Frijol y arroz. ¿No es verdad que nos prepararíamos? Hermano, hasta rentamos manteles, hermano Juan. No, hermano Juan tiene negocio de rentar manteles, la mejor mesa, las sillas que tengan almohadita y todo, ¿no es verdad? Unas velitas que tengan aroma ahí para que cuando llegue el presidente. Queremos dar una imagen, porque sabe que una visita de ese hombre a su casa simboliza que usted va a dejar de ser pobre. Así de sencillo. Sí, hermano.
Porque van a empezar a llegar las fotos, les van a empezar a las entrevistas, le van a preguntar, ¿y qué te dijo el presidente? Porque no va a cualquier lado, pues. Es su oportunidad, ¿no es verdad? ¿Y si intenta usted hacer eso para Dios también? Amén. Y dice la palabra que cuando los dos presentaron su ofrenda, Caín y Abel, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. No porque aquel trajo más, no, sino porque vio la motivación de su corazón. Qué interesante, ¿no? Y solo eso hizo Abel, solo eso hizo en la vida, si quiere. Y ahí lo mataron. Qué triste, ¿no? Pero aparece como un héroe de la fe. Mire, Hebreos 11, aparece Abel. Qué interesante, ¿no? Por una ofrenda que trajo, ¿a dónde? Al altar del Señor, hermano. Hay una viuda, ojo, mire pues, concluyo con esto. Hay una viuda que el Señor está en el templo, está mirando, dice la Biblia. ¿Y vieron ese pasaje ustedes? Y que todos los ricos pasaban con sus así, ¿verdad? Y la viuda venía con una blanca, no con una persona que era blanca, sino con una monedita. Un denario si quiere, pues. Y todavía con pena, ¿no? Lo único que tenía, y lo dejó en el altar. ¿Y qué dijo Dios? Ahora, era viuda, no tenía, así dice la Biblia, no tenía, ojo, venga conmigo a la aplicación de este pasaje. Viuda, esa mujer estaba en desgracia, hermano, así de sencillo, en comparación a los ricos, pues, y todavía trajo lo único que tenía. Ahora, alguien pudo haber pensado, ¿por qué Jesús no paró la viuda? Él dijo, no la des, tú la necesitas. ¿No creen ustedes? Si Jesús estaba ahí, pero Jesús no la paró. Porque todo lo que llega al altar se multiplica, hermano. Ahora, alguien a mí que es pastor borracho, hermano, así se lo digo, así, que yo le dije una vez, ¿sabes qué? Ni siquiera digas que sos cristiano, hermano. Me dijo, mira, hay que ser bondadosos. Sí, está bien. No sé por dónde iba. Y me dice, cuando la gente trae diezmos al altar y veo que no tiene, yo se los regreso, no se los recibo. Yo le dije, ¿y quién te da la autoridad a ti para hacer eso? ¿Se van conmigo? Lo correcto es conságralos a Dios y si quieres después se los das. Pero primero conságralos a Dios. Que Dios los reciba. Pero tú te estás poniendo, ni Jesús hizo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay gente que dice, no, aquí no, olvídate, yo no voy porque no tengo. Es que no se trata de eso, se trata porque Dios quiere bendecirte, hermano. Porque Dios me quiere bendecir a mí. ¿Se dieron cuenta? Una hermana aquí en la iglesia, igual, una jovencita que estaba en la iglesia, traía su tiempo y un día me dijo, mire pastor, realmente me quedé sin trabajo. Está bien, hermano, Dios le va a dar su trabajito, ¿verdad? Yo estoy recibiendo ayuda del gobierno. ¿Ustedes saben qué es esa ayuda del gobierno? ¿Algunos de ustedes saben qué es eso? ¿O les tengo que explicar? No, ¿verdad? Él recibe ayuda porque tenía 2 hijos. Entonces le dejaba su cheque mensual. Y me dice, tengo que dar diezmo de eso. ¿Usted qué dice? Yo pregunto, ¿no? Si usted ha sido pastor, ¿qué hace? ¿Ya? Y uno quisiera ponerse como ser más misericordioso que Dios, ¿verdad? Y entonces yo le dije, mira hija, la Biblia dice que hay que darle a Dios de todo lo que recibimos. Ya, no es de que si recibiste de esto, de aquello, no. Tráele a Dios lo que es de Él. Deja que lo consagremos al altar. Y una vez consagrado en el altar, la iglesia va a ver cómo te ayuda. O sea, no debí decírselo porque entonces su fe ya no iba a estar en Dios, sino que en lo que la iglesia podía hacer. ¿Sí se dan cuenta? Pero se lo dije porque yo vi que todavía estaba bateando en su madurez espiritual. Y entonces como que dijo, bueno, así pues sí, ¿verdad? O sea, ya usted ahí le quita a usted la fe en Dios, ¿verdad? Y sí lo hizo. Trajo sus diezmos del cheque que recibe el gobierno, pasó una semana sin trabajo nada más. Después le vino un trabajo y la llamaron de otro lado. Me decía, ahora tengo 2 trabajos, ¿verdad? Yo le digo, mira, porque aprendiste a honrar a Dios.
Es todo. Porque al altar se trae lo mejor, hermano. ¿Ya? ¿Qué aprendimos? El altar es para encontrarnos con Dios. De corazón a corazón. Solo estás tú y Él. Solo estoy yo y Él. Punto. ¿Qué tú le dices? Escucha a Ana en el altar. Padre, el sacerdote dijo, esta mujer está ebria, ¿no? Está borracha. Y ella dijo, no, yo no estoy borracha, señor pastor, le dijo ahora. Estoy llorándole a Dios porque estoy en aflicción de espíritu. Bueno, digo que él, ¿verdad? Pero el altar es para encontrarnos con Él. Abra su corazón allí. Y su altar no necesariamente es lo que está acá, hermano. Usted puede tener en su casa su espacio para encontrarse con Dios, para abrir su corazón y decirle, Dios, si estos patriarcas fueron hombres de altar, yo también quiero aprender a ser hombre de altar. Quiero ser mujer de altar, Señor, aleluya. Es más, mucha gente tiene consagrado un espacio de su casa solo para hablar con Dios, fíjese. Qué interesante, ¿no? Tenga su espacio, diga, no, espérate, aquí es para hablar con Dios, aleluya. Es para hablar con mi Señor. Aquí me siento, aquí yo paso. Y yo tengo ese espacio en mi casa. Aquí es para hablar con Dios, punto. Aquí me encuentro con Dios, aquí me jala las orejas, aquí me bendice, aquí me regaña, pero aquí, aleluya, en mi altar con Dios. Pero es necesario que nos convirtamos en hombres y mujeres de altar. Porque sin altar no podemos tener relación. No podemos, hermano. Y Apocalipsis dice, y vi el altar de oro que estaba frente al Señor. Frente al Señor. Es decir, el Padre está sentado y el altar lo tiene enfrente. Para que la persona pueda llegar, tiene que venir y reconocer su condición frente a un altar. Usted tiene que aprender, y yo también, a tener vidas de altar. Amén. A vivir vidas consagradas y a dejar morir eso que todavía vive en nosotros, que nos incita al pecado. Amén. Gracias por ese amén. Póngase de pie, por favor. Gracias.